Buenos días. Bueno, vamos a empezar la inauguración del curso, pero a continuación ya empezaremos con las mesas interesantísimas que tenemos este curso, este año. Bueno, antes de nada quiero empezar con agradecimientos. Por supuesto, agradecimientos al ministro Olaños, que sobre todo y en este escenario es miembro del patronato de la Fundación Pablo Iglesias y que siempre está a disposición y nos acompaña. Por tanto, inmensas gracias por esta participación en el día de hoy. El segundo agradecimiento que quiero también hoy hacer es a la Universidad Complutense, que nos permitió, como en años previos, realizar estos cursos que para nosotros, para la Fundación Pablo Iglesias, son muy importantes. La diferencia en este año es que vamos a poder grabar el curso y la calidad de los contenidos que tenemos previsto para esta jornada, para estas 3 jornadas, pues se van a poder disfrutar más allá de los asistentes. Y el tercer agradecimiento es al partido, a la Ejecutiva Federal y singularmente el secretario de Acción Electoral, Javier Izquierdo, que nos ha apoyado y en todos los ámbitos y hemos logrado tener un curso con una mayor cantidad de alumnos y, por tanto, con una participación más animada. Y ya finalmente voy a hacer una breve descripción del contenido de este año, porque hemos seleccionado políticas públicas frente a la desigualdad. En primer lugar, porque nos preocupa enormemente el incremento de la desigualdad, esa tendencia a la concentración de la riqueza en pocas manos y al progresivo empobrecimiento de los trabajadores. Y esta tendencia, hoy escuchamos las noticias de Grecia, pero es algo habitual al resistirse a la subida del salario mínimo interprofesional por la derecha en distintas expresiones, política, empresarial, mediática, etcétera. Y recientemente lo que estamos viendo pues es el avance de la ultraderecha con ese mensaje, y también de la derecha, de reducir de impuestos, de achicar la capacidad del Estado de hacer políticas públicas que combatan la desigualdad y generen derechos efectivos en la población, que eso sí que es la base de la libertad, ¿no? Y en esa idea y en esa pretensión pues encajamos la jornada de este curso, las jornadas de este curso, los contenidos de este curso, en uno de los asuntos de la desigualdad que nos preocupa, que es la desigualdad intergeneracional y el impacto específico sobre los jóvenes. Por tanto, continuando la dinámica abierta en el curso del año anterior, pues vamos a seguir con políticas que afectan mucho a la juventud, y ya veo que el panorama aquí es de presencia de muchos jóvenes, por tanto me alegra muchísimo, con los principales problemas que les afectan y las desigualdades que les perjudican, sobre todo. Por eso hablamos de pobreza infantil, por eso hablamos de las brechas educativas. Yo siempre insisto, no hay abandono escolar, no hay fracaso escolar en términos generales. Hay fracaso escolar en los hijos de familias pobres, en los hijos de familias con los padres menos formados, etcétera. Todo eso tenemos que poner el foco selectivamente porque sabemos que el ascensor social, que también lo vamos a tratar, que es lo que está sucediendo, y sabemos que la formación es un pilar fundamental para prevenir la pobreza, para tener mejores salarios, más oportunidades de empleo, etcétera. Por tanto, la educación, la vivienda, que es un problema estructural de los jóvenes y que, bueno, pues el Gobierno está tomando decisiones muy valientes en política de vivienda, y eso lo veremos aquí, ¿no? La pobreza infantil que obvia decir las desventajas que genera en los niños que nacen en las viviendas pobres, ¿no? Y esto tendrá un contenido muy riguroso, porque las personas que participan conocen muy bien el asunto, ¿no? Por tanto, la educación, la vertiente final en el empleo,
y la capacidad del ascensor social para eliminar esas pobrezas intergeneracionales. Pero no nos olvidamos del futuro. En qué medida el cambio climático afecta también a las desigualdades, que es un aspecto en el que estamos muy empeñados en poner de manifiesto. El cambio climático dice, no, afecta a todo el mundo. Vale, sí, afecta a todo el mundo cuando llueve, pero las consecuencias de la lluvia, por ejemplo, las inundaciones, en qué viviendas están afectadas, en fin, los aspectos que quienes pagan las consecuencias del cambio climático, le dedicaremos mucha atención a este asunto, ¿no? Y también las incertidumbres que se abren sobre la inteligencia artificial, sobre la digitalización de la economía, etcétera, que no estamos empeñados en que no sea una nueva fuente de desigualdades. Por eso los derechos digitales, veremos, etcétera. O sea, veremos las realidades, analizaremos la realidad de las desigualdades, el impacto sobre todo en las nuevas generaciones, porque si no lo analizamos, si no identificamos bien, si no ponemos el foco específico en qué está pasando ahí, desbrozamos un poco para prevenir que eso pues sean desigualdades consolidadas en nuestras generaciones actuales de jóvenes y que serán los responsables de dirigir este país y este planeta en muy breve espacio de tiempo. Por tanto, espero que sean fructíferos. Pusimos todo el empeño para que los contenidos de este curso sean útiles y podamos conjurar esas amenazas de incremento de las desigualdades brutales de las que presume la motosierra como ejemplo, ¿no? pero que lo vemos muy presente y que ahora hay elecciones en dos países muy importantes europeos y después de Italia, después de lo que pasó en Italia, pues debemos de conjurarnos para combatir estas realidades y que los jóvenes voten por sus intereses, que es en definitiva de lo que se trata, que voten por sus propios intereses, conseguir trasladar este mensaje. Y ya finalizo dándole inmensas gracias a nuestro querido ministro y patrono de la Fundación, que como siempre nos está apoyando y siempre está ahí cuando le pedimos alguna colaboración o alguna participación. Muchísimas gracias, ministro Bolaños, muchísimas gracias, querido Félix. Tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, María Luisa, por la invitación, como siempre, de la Fundación Pablo Iglesias, de mi fundación, de la que soy patrono, la fundación vinculada al Partido Socialista, que con estos cursos de verano, que ya no sé cuántas ediciones lleváis, pues se trata de formar a ciudadanos que sean libres, que sean críticos, que piensen en su sociedad, que conozcan su sociedad y que sean capaces de articular políticas públicas para abordar los grandes problemas y los grandes retos que tiene nuestro país. Creo que en esta inauguración, que para mí como siempre es un honor hacerla, vais a tener oportunidad de trabajar y de escuchar unas mesas realmente interesantes con panelistas y con personas de primer nivel que conocen perfectamente cuál es la realidad de las distintas materias que vais a hablar, de vivienda, de cambio climático, etcétera. Por tanto, yo, si os parece, simplemente haré un balance general, una primera introducción de cuál es el contexto político en el que ha tenido que trabajar este gobierno, que es un contexto político que a nadie se le escapa, ¿no? Por muy jóvenes que seáis, recordaréis la crisis financiera que sufrió España, que sufrió Europa, allá por el año 2010, 2011, 2012 y sucesivos. Ahí Europa adoptó una política que fue claramente de austeridad, es decir, de reducir, de recortar las políticas públicas para salir de la crisis. Eso dio una coartada al gobierno que en ese momento existía en España, que era el gobierno del Partido Popular, el gobierno de la derecha, una coartada para llevar a cabo su política de manera absolutamente libre,
que era una política de austeridad, era una política de recortes, era una política de crueldad social. Había millones de personas que se vieron o se sintieron dejadas en la cuneta. Había despidos masivos cuando precisamente se recortaban las prestaciones de desempleo, cuando se recortaban las indemnizaciones por despido. Había un colectivo enorme de personas que veían como su capacidad adquisitiva cada día era menor. No se tenía en cuenta, no es que no hubiera políticas públicas que fueran más o menos eficaces, es que no se tenía en cuenta, se ignoraba por completo a los jóvenes. De hecho, el hoy líder de la oposición protagonizó un vídeo donde a los jóvenes gallegos, en ese momento era presidente de la Xunta de Galicia, les regalaba una maleta para que salieran de Galicia, para que buscaran oportunidades fuera de nuestro país. Esa era la España que construía la derecha en el gobierno. Era una España en la que no había oportunidades para los jóvenes, había recortes para los ciudadanos que ya tienen su vida más avanzada y, por tanto, se llevaba a una austeridad que, desde luego, a nadie beneficiaba. Y se hacía con el beneplácito de unas políticas, en ese momento ultraliberales, en el seno de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea acompañaba también, al menos de manera ideológica, esos recortes que la derecha estaba haciendo en nuestro país. Y es en ese contexto, y no hay que olvidarlo, cuando llegamos al gobierno en junio del 18, ahora hace 6 años. Y creo que sería muy útil para todos vosotros y para todas vosotras leer el discurso de la moción de censura de Pedro Sánchez. Aquel discurso de finales de mayo del año 2018, con el que luego fue investido presidente del gobierno en aquella moción de censura. Igual de útil que sería leer el discurso de la investidura de Pedro Sánchez, en este caso, en enero de 2020, pre-pandemia, antes de que la pandemia fuera el mayor problema de salud pública que nos hemos encontrado a nivel mundial, no solo a nivel de nuestro país. Esos dos discursos sitúan muy bien cuáles eran las circunstancias de nuestro país, de dónde veníamos y a dónde queríamos ir. En un contexto de recortes, de austeridad, de crueldad social, llegaba un gobierno socialista a la Moncloa que lo que pretendía era precisamente lo contrario, reforzar políticas públicas para evitar la desigualdad y para reforzar nuestro estado del bienestar. Un estado del bienestar que es el principio fundamental de cualquier gobierno que sea progresista. Ahí es donde está la solidaridad, está la empatía con los ciudadanos que habitan el país y que no a todo el mundo durante toda su vida le va a ir bien. Ninguno de los que estamos en esta sala nos irá bien siempre, en todo momento. Y ahí está la red que ha de cubrir como Estado, que ha de cubrir las dificultades en la enfermedad, en el desempleo, en los momentos más complicados de la vida. Ese estado del bienestar es el que acompaña y el que hace dignos los gobiernos. Y desde esa perspectiva de un gobierno progresista, de un gobierno socialista, es donde empezamos a trabajar en los diferentes recortes, en la diferente manera de provocar crueldad en nuestro país. Y lo hacemos, creo, en todos los ámbitos. La legislatura anterior fue una legislatura, creo que muy productiva, muy fructífera desde el punto de vista del estado del bienestar. Pero desde el primer día que llegamos al gobierno, en junio del 18, desde el primer día, lo que hicimos fue intentar revertir los recortes que nos habíamos encontrado en el gobierno y avanzar en un país que fuera más justo, que fuera más igualitario. Y eso solo se hace con políticas públicas. Por eso es tan pertinente el título que habéis puesto, María Luisa, a este curso, con políticas públicas. Podemos poner ejemplos que todos recordaréis y ver un poco la profundidad que ha tenido cada una de esas políticas. Veo tantos jóvenes en el auditorio que nos podemos centrar en las políticas que precisamente afectan más a las personas que están estudiando, que acaban de terminar su carrera y que por tanto se inician en la vida profesional. Aprobamos una reforma laboral que recordaréis que solo un diputado del Partido Popular acertó en la votación, el resto se equivocaron. Esa reforma laboral
Hubo personas en aquel momento que dijeron que, bueno, pues que iba a coartar el crecimiento económico en nuestro país. Siempre hay discursos apocalípticos. Cuando se refuerza el estado del bienestar, siempre hay quien dice, no, esto no podemos pagarlo, no, esto va a acabar con el crecimiento económico. Bueno, España es hoy el ejemplo de que se puede reforzar el estado del bienestar y tener un crecimiento económico que multiplica por 5 el de la Unión Europea, por 5. Por eso hoy España, y lo quiero decir bien claro, es un modelo de éxito. Y por eso la internacional ultraderechista viene a España, porque sabe que España hoy es el ejemplo mundial de crecimiento económico y de reforzamiento del estado del bienestar. Esta es la realidad. Esa reforma laboral consigue acabar con esa precariedad que era absolutamente explícita en nuestro sistema de relaciones laborales. Eran contratos temporales de días, de 10 días, de una semana, de 15 días, que se iban acumulando y había personas que durante un año tenían docenas de contratos de trabajo. Nosotros con la reforma laboral lo que queremos es conseguir un sistema donde la precariedad sea pasado, donde los contratos indefinidos, porque las necesidades de las empresas son indefinidas, salvo excepciones, sean la norma. Eso supone, primero, algo tan sencillo como que alguien que tiene un contrato de 12 días, que no se le ocurra aparecer por un banco para pedir un préstamo para comprar una casa, pero tampoco que se lo entregue a un casero para alquilar una vivienda, porque con un contrato de 12 días no puedes desarrollar un proyecto vital. Sin embargo, con un contrato indefinido hoy lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo haber dado un vuelco a las posibilidades vitales que tiene un joven en nuestro país. Y lo hemos hecho creando empleo. Es decir, esa apocalipsis que nos contaban que iba a suceder ha resultado falsa. Los hechos acreditan que hoy tenemos la mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social, es decir, de trabajadores de la historia de nuestro país. 21,4 millones. Pero es que además es trabajo, con derechos, con dignidad. ¿A quién ha beneficiado más que exista una norma, en este caso la reforma laboral, que garantiza contratos indefinidos, que garantiza derechos, que no recorta la capacidad de negociación colectiva que tienen los sindicatos y los trabajadores? Pues ha beneficiado más a los jóvenes y ha beneficiado más a las mujeres, que eran las que tenían mayores cotas de temporalidad en el sistema laboral español. Por tanto, es una política pública con un objetivo que ha resultado exitoso. Las pruebas así lo acreditan. Pero no solo ha sido esa política pública. También hemos subido el salario mínimo, más de un 50% en lo que llevamos de gobierno. También recordaréis que esto iba a acabar con el empleo en España, que era imposible, las empresas iban a cerrar. Es que no sé cómo no les da vergüenza decir estas cosas, porque luego la realidad de manera sistemática les contradice. Se ha subido el salario mínimo. Hemos conseguido un objetivo de política social, que España no tenga trabajadores pobres, que somos una democracia avanzada, somos un país europeo, occidental, con riqueza suficiente para que no tengamos trabajadores pobres. Y eso se ha hecho creando empleo. Cada vez hay más empleo en España. ¿A quién ha beneficiado esa política pública de salario mínimo interprofesional que hemos subido 400 euros en lo que va de gobierno de Pedro Sánchez? Pues ha beneficiado a jóvenes, que eran los que tenían los salarios más bajos, y a mujeres, que también tenían los salarios más bajos, sobre todo cuando tenían contratos a tiempo parcial. Es decir, política pública, de nuevo exitosa, que no coarta, ni reduce, ni limita el crecimiento económico y que consigue un objetivo tan justo, tan necesario, tan solidario, como que no tengamos trabajadores pobres, como que la gente pueda trabajar y pueda vivir. Me refiero ahora a las becas. Hemos aumentado la partida de becas un 70%. No escucharéis nunca un discurso de nadie, de ningún dirigente político conservador, derechista, ultraderechista, que diga que está en contra de las becas. Nunca nadie lo dirá. Pero cuando gobiernan, veamos lo que hacen. Porque se reduce la cuantía de las becas, se reduce el número de las becas. Y las becas, el objetivo de las becas, no se nos escapa, es que familias que no tienen recursos económicos para que sus hijos puedan estudiar, esos hijos, esas hijas, puedan hacerlo si se esfuerzan y si tienen talento para estudiar.
Ese sistema público de becas nosotros lo hemos aumentado en un 70%. Un 70% en 6 años. Hay 1 millón de jóvenes hoy que perciben becas y que les permite estudiar. Esos jóvenes que hoy están becados, mañana serán abogados, serán ingenieros en teleco, serán fiscales, serán jueces, serán lo que quieran ser. Porque depende de su esfuerzo, depende de su talento, depende de su inteligencia. El Estado lo que ha de garantizar es la igualdad de oportunidades. Que ninguna familia, por el mero hecho de tener dificultades económicas, haga que se cronifique para sus hijos esas dificultades económicas que tienen los padres. Y aquí permitidme que haga un breve apunte del ministerio del que tengo el honor de dirigir, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hemos reforzado unas becas para estudiar, para opositores, para gente que ya ha terminado la carrera de Derecho, para que puedan opositar a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a la abogacía del Estado y a letrados de la Administración de Justicia. Las hemos subido un 400%, las becas. Solo un 400%, pero es que las vamos a seguir subiendo. Hoy hay 1.000 becas de 8.000 euros al año para opositores a la carrera judicial, fiscal, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia. El año que viene habrá más becas y el año que viene habrá más importe en las becas, para que cualquiera que quiera ser juez, que quiera ser fiscal, que quiera ser abogada del Estado, pueda estudiar y sepa que el Estado también está ahí, acompañando esos años tan duros que son los años de la oposición. Las becas SERE, con un enorme éxito este año, porque hemos ido a explicarlo a las universidades públicas y hemos hecho una campaña joven precisamente para conectar con esas personas que, queriendo ser jueces, que queriendo ser abogadas del Estado, consideraban que ellos no podrían estar 5 años estudiando una oposición, porque es la media que se tarda en sacar la oposición de judicatura o la oposición de abogacía del Estado. Pues también en eso lo vamos a apoyar. Y lo vamos a apoyar todavía con más importe y con más número de becas. Son políticas públicas que tienen un objetivo claro y es facilitar la igualdad de oportunidades. Pero también tenemos otras políticas para personas que están en otra edad de su vida, como son nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Recordaréis que se hizo una reforma del sistema de pensiones en nuestro país cuando gobernaba el Partido Popular. Una reforma unilateral, que no pactó con nadie el Partido Popular, con ellos mismos, y que suponía que las pensiones, fuera como fuera el coste de la vida, fuera como fuera la evolución económica del país, subían las pensiones un 0,25%. Esto suponía que en 10 años las pensiones iban a reducir su capacidad adquisitiva en torno a un 40%. Es decir, que nuestros mayores, la capacidad de compra que tendrían dentro de 10 años sería un 40% menos, casi la mitad. Podrían comprar la mitad de lo que pueden comprar ahora, que tampoco es que ahora puedan hacer excesos con una pensión de jubilación. Eso la derecha sabía muy bien lo que estaba haciendo. Estaba fomentando claramente sistemas privados de pensiones y estaba recortando donde más falta hace, precisamente en las prestaciones de nuestros mayores. Nosotros modificamos la ley, la reformamos. Reformamos esa miseria del 0,25%, que era una miseria para nuestros mayores. Y llegamos a un acuerdo de sostenibilidad del sistema de pensiones y lo hacemos con la Comisión Europea. Y en el Parlamento español llegamos a un acuerdo amplísimo con prácticamente todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, excepto la derecha y la ultraderecha. Y ahora las pensiones sube lo que sube la vida. La capacidad de compra de nuestros pensionistas de hoy será la misma que la de nuestros pensionistas de dentro de 10 años. Porque es de justicia que nuestros mayores tengan una jubilación digna. Por tanto, quiero con estos ejemplos poner de manifiesto que las políticas públicas en nuestro país ya las estamos llevando a cabo, las seguimos llevando a cabo. Acabamos de aprobar un programa de verano joven, 2 millones de personas se beneficiarán para poder viajar por España, por Europa. Acabamos de modificar el régimen de subsidios de desempleo. Hemos subido una media de 90 euros a las personas que reciben un subsidio por desempleo. ¿Cuál es la situación en la que está una persona
sobre todo si es mayor de 52 años, que está en desempleo. El Estado tiene que estar ahí, es un principio básico de solidaridad, de empatía con los ciudadanos que tienen alguna dificultad. Pues de media se sube 90 euros esa prestación. De modo que creo que las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno son políticas públicas que están siendo efectivas, que están llegando al corazón de los problemas. Y los que vais a tratar hoy en las mesas, tanto en materia de vivienda, que es un problema que tiene nuestro país y que estamos abordando con mucha ambición y que lógicamente no se soluciona de un día para otro. Tenemos que abordarlo con ambición como estamos haciendo para que dentro de unos años tengamos, por ejemplo, un parque de vivienda pública similar al de otros países de la Unión Europea. España tiene un parque de vivienda pública de en torno al 3%. Los países más avanzados de Europa tienen un parque de vivienda pública del 20%. Ese es nuestro horizonte, avanzar en esa línea, hacer políticas que la ministra de Vivienda, en la mesa que tenéis de vivienda, os explicará. También cambio climático, también todos los retos que suponen la revolución tecnológica de la inteligencia artificial y que tanto va a cambiar nuestro modo de vivir en los próximos años. Por tanto, concluyo ya. Seamos conscientes, y estoy seguro que todos los que estéis aquí lo sois, de que los gobiernos conservadores, los gobiernos de derechas, tienen unas prioridades que no se corresponden con las necesidades y con los intereses de la inmensa mayoría de la población. Que los gobiernos progresistas tenemos otras prioridades, tenemos otros objetivos, y que se demuestran con normas, con decisiones, con políticas públicas que llevamos a cabo. No nos dejemos llevar por los falsos dilemas que presenta la derecha. No, igualdad o libertad. No, igualdad y libertad. Porque la libertad sin igualdad es privilegio. Y la igualdad sin libertad, la libertad sin igualdad, es tiranía. Queremos igualdad y queremos libertad. No, es que si hay políticas públicas, estado del bienestar o crecimiento económico. No, queremos estado del bienestar y crecimiento económico. Y España es un ejemplo de que va a ser uno de los países que más va a crecer en los próximos años, lo dice la OCDE, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, organizaciones independientes, internacionales algunas, y lo hacemos reforzando el estado del bienestar cada día, en cada martes, en Consejo de Ministros. Por tanto, esos falsos dilemas tampoco los compremos como marco mental. Recordaréis aquellas frases de opinadores de, bueno, vivimos por encima de nuestras posibilidades. No. España tiene posibilidades para que toda su ciudadanía viva bien, tenga una vida digna y tenga un estado del bienestar reforzado, que les permita, durante todas las etapas de su vida, tener siempre una red de seguridad. Con esto, María Luisa, termino esta intervención, discurso leído, de principio a fin, con estas ideas que creo que son esenciales para que comprendamos todos el contexto en el que nos movemos, el contexto político que supone un gobierno de derechas y un gobierno progresista. Vais a tener unos paneles y unas mesas bien interesantes y estoy convencido que saldréis de aquí con mucho más conocimiento de lo que tenemos entre manos, de los retos que tiene España y los retos que este gobierno asume en primera persona para llevar a cabo en nuestro país la transformación que necesitamos y que nuestro país sea cada día mejor. Gracias a todos.